¿Puede una sola mentira destruir 2 generaciones? ¿Puede un hombre cargar un secreto durante más de 30 años y descubrir que ese secreto tenía nombre, tenía rostro y era su mejor amigo? ¿Y qué haría usted si una tarde en la habitación de un hospital una desconocida le revelara que toda su vida se construyó sobre una mentira? Lo que va a escuchar ocurrió de verdad. Y empieza con 2 hombres que se llamaron hermanos, sin saber cuánta razón tenían. Durante más de 10 años, Javier y Sergio se llamaron hermanos. Era una forma de hablar, una manera de decir que se querían como familia. Lo que ninguno de los 2 sabía era que esa frase era literalmente cierta. Valencia, año 2025. Javier tiene 32 años, abogado, casado, una vida estable y un mejor amigo, Sergio. Se conocieron en la universidad, compartieron piso, exámenes, fracasos, sueños. Durante más de 10 años fueron inseparables, más hermanos que amigos. Todo comenzó cuando el padre de Javier sufrió un infarto. Fernando, 68 años, empresario jubilado, respetado, casado durante 40 años, padre ejemplar. O eso parecía. Javier acababa de llegar al hospital aquella tarde y al doblar el pasillo la vio. Una mujer caminaba hacia la habitación de su padre, pero no era una visita cualquiera. Tenía 57 años y sin embargo era de una belleza que detenía el paso elegante, erguida, vestida con una sobriedad cara de las que no se compran en cualquier sitio. El cabello plateado, recogido con cuidado, perlas, un abrigo impecable y en las manos un ramo de flores blancas. Detrás de ella caminaba un hombre trajeado, un escolta. Javier se quedó mirando desde el fondo del pasillo. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué visitaba a su padre? ¿Con escolta y con flores? La enfermera la vio acercarse y por su porte, por aquella presencia, creyó que era alguien importante, alguien que no se cuestiona. Le permitió pasar. Al escolta, no. Ese se quedó fuera, junto a la puerta, y Javier sintió algo que no supo nombrar, una desconfianza, un presentimiento. ¿Por qué aquella desconocida tan elegante estaba tan interesada en su padre? No entró. Se acercó despacio por el otro extremo de la habitación donde una cortina lo ocultaba y decidió escuchar. Lo que oyó aquella tarde derrumbó al hombre que él creía ser. La mujer no gritó, no insultó, habló con una calma terrible, la calma de quien ha esperado este momento durante 30 años. Dejó las flores sobre la cama, despacio, y dijo que no venía a despedirse. Venía a cobrar. Venía a contarle por fin a toda su familia
quién era Fernando en realidad, porque él la había usado, la había desechado y la había condenado a una vida entera de silencio. Y entonces, frase a frase desde detrás de aquella cortina, Javier empezó a descubrir la historia de un padre que jamás había conocido. Pero la mujer no llegó a terminar, porque Fernando, en la cama, empezó a alterarse. El monitor se disparó, la respiración se le quebró y la enfermera entró corriendo. A aquella mujer tan elegante no le quedó más remedio que salir. Su venganza, preparada durante 30 años, se quedó a medias. Y algo extraño ocurrió en el pasillo. Ya fuera de la habitación, con las flores aún temblando en sus manos, aquella mujer se detuvo. Y por primera vez pareció arrepentida de lo que había venido a hacer. Como si al ver a Fernando moribundo, la venganza hubiera perdido todo su sentido. Se marchó sin mirar atrás. Y aquí, deténgase un momento conmigo. ¿Cuántos años había alimentado Elena esa venganza? ¿Y para qué le sirvió cuando llegó el momento? Séneca lo advirtió hace 2000 años, que la ira es un ácido que destruye más al recipiente que lo contiene, que aquello sobre lo que se vierte. Elena creyó que el rencor la mantenía viva, pero solo la había mantenido encadenada. ¿Y usted? ¿Hay alguna venganza que lleva años cargando y que, en el fondo, solo le pesa a usted? Javier salió del hospital aturdido, mareado, sin entender del todo lo que acababa de escuchar. Todavía no sabía lo más importante. Todavía no sabía quién era Sergio. Y entonces, en la puerta del hospital, se encontró con él, con Sergio, su mejor amigo, allí, justo allí. Su madre le había pedido que lo acompañara a ver a un viejo enfermo. Sergio no sabía quién era. Javier tampoco sabía aún por qué su amigo estaba precisamente en ese lugar. Solo que al verlo tan destrozado, Sergio hizo lo que hace un hermano sin saber que lo es. Lo invitó a tomar algo y se fueron juntos a un bar. Y antes de seguir, permítame pedirle solo una cosa. Si alguna vez una verdad callada le ha pesado en el alma, suscríbase a este canal. Lo que viene ahora le va a remover por dentro. En aquel bar, Javier no contó lo que había oído. No pudo. Apenas habló. Sergio, sin entender qué le pasaba a su amigo, solo le hizo compañía. Le habló de cosas sencillas de su madre que lo había criado sola, de que aquella tarde ella le había pedido acompañarla a ver a un viejo conocido enfermo. Javier escuchaba sin escuchar, con una sola frase repitiéndose en su cabeza, la que había oído tras la cortina, que toda su vida era una mentira. Esa noche se despidió de Sergio sin sospechar todavía que acababa de pasar la tarde con su propio hermano. Durante semanas, Javier no fue a ver a su padre. No quería verlo, no quería escucharlo. Hervía de rabia por lo poco que había alcanzado a oír
tras aquella cortina. Toda su vida, pensaba, era una mentira. Y deténgase otra vez conmigo. ¿Cuántas veces hemos condenado a alguien con solo la mitad de la historia? Javier había escuchado un fragmento detrás de una cortina y con ese fragmento construyó un monstruo. Pero los estoicos enseñaban algo que cuesta toda una vida aprender, que no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros en ese momento. La rabia es una pésima consejera, porque juzga rápido, condena fuerte y casi siempre se equivoca. ¿A quién ha juzgado usted sin conocer la historia completa? Fue entonces cuando su madre habló con él y le hizo la pregunta que Javier llevaba semanas evitando. ¿Por qué no vas a ver a tu padre? Si se muere y no tienes ese último momento con él, te vas a arrepentir el resto de tu vida. Y Javier la miró y pensó con una pena infinita: pobre mujer, sigue sin saber nada. Sigue sin saber la clase de hombre con el que se casó. Pero entonces ella dijo algo que lo dejó sin aire. Le dijo: tu padre es el mejor hombre y el mejor padre que podrías haber deseado. Javier se quedó helado, porque en esa frase había algo. Ella sabía, lo había sabido siempre. Y su madre, despacio, le contó su propia verdad. Yo sabía que tu padre tenía otro destino. Sabía que su corazón estaba en otra parte. Pero yo lo amaba tanto que mi egoísmo no me dejó verlo. Y me propuse conquistarlo. Y lo conseguí. Y él se quedó por ti, por nosotros, siendo cada día de su vida mejor de lo que jamás le exigí. Le dejó entrever algo más, que su padre, el día que supo que Sergio era su hijo, se lo había confesado todo a ella. Que el hombre al que Javier creía un mentiroso había cargado en silencio un dolor que él ni siquiera imaginaba. Pero no le contó los detalles. No le correspondía a ella hacerlo. Esa verdad debía escucharla de su padre. Y luego le pidió una sola cosa: ve a verlo. Te amó desde mucho antes de que tú vinieras a este mundo. No seas tan duro con él, y menos ahora, que te necesita más que nunca. Y piénselo bien, aquella mujer supo durante décadas que el corazón de su marido había empezado en otra parte. Y aún así, no eligió el reproche, eligió amar, eligió construir. Y al final eligió defenderlo ante su propio hijo. ¿No es esa la forma más alta del amor? No la que exige, sino la que comprende. San Pablo escribió que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La madre de Javier no había leído filosofía, pero vivía, sin saberlo, la lección más difícil de todas. ¿Sería usted capaz de amar así a alguien cuyo corazón nunca fue del todo suyo? Las palabras de su madre se le quedaron clavadas. Y aquí aparece una enseñanza que Séneca repetía de muchas maneras. No sufrimos solamente por lo que ocurre, sufrimos por la historia
que construimos alrededor de ello. Y Javier había construido una historia entera sobre la mitad de la verdad. Séneca enseñaba que mientras aplazamos la vida pasa. Que el mayor desperdicio no es el tiempo que perdemos, sino el que pasamos prisioneros del rencor. Y que errar es de humanos, pero perseverar en el odio ya es decisión nuestra. Al día siguiente, por fin, Javier entró en aquella habitación. No iba a reprochar, iba a escuchar, y al ver a su padre ahí, tan frágil, tan vulnerable, algo empezó a ablandarse dentro de él. Fernando lloró, por primera vez delante de su hijo. No pidió excusas, no se justificó, solo dijo algo. He vivido más de 30 años temiendo este día. Y después añadió, pero he vivido más de 30 años sufriendo por ello. Y entonces le contó toda la verdad, que de joven había amado a una sola mujer, Elena, que la amó como solo se ama una vez. Pero que una noche la madre de Javier, de una familia unida a la suya desde siempre, quedó embarazada, y que él, ante la encrucijada que parte una vida en dos, el amor o el deber, eligió al niño, eligió a Javier. Renunció a Elena para darle un hogar a su hijo, sin saber lo más cruel de todo, que Elena también estaba embarazada, que al marcharse dejaba atrás a otro hijo y le confesó lo último, que años después, recogiendo a Javier en la universidad, vio a su lado a un muchacho idéntico a él de joven, investigó y descubrió que aquel chico, el mejor amigo de su hijo, era hijo de Elena. Era su hijo, era Sergio, y que cayó otra vez para no destruir a 4 personas, hasta que esa culpa callada lo fue enfermando año tras año, hasta esa misma cama. Mientras escuchaba, todo el amor y el respeto que Javier creía perdidos volvieron a aflorar. Y el odio, la rabia, simplemente se fueron. Padre e hijo se abrazaron, como no lo hacían desde que Javier era niño. Y fíjese en lo que acababa de ocurrir. Un secreto que tardó más de 30 años en salir. Deshizo el rencor en una sola tarde. ¿Por qué callamos las verdades que más necesitamos decir? Séneca lo sabía. Escribió que un secreto guardado es una carga que se lleva a solas, pero una verdad confesada se reparte entre 2. Fernando descubrió demasiado tarde que la mentira no lo había protegido, solo lo había enfermado, porque lo que callamos no desaparece, se queda dentro y nos pasa factura. ¿Qué verdad lleva usted guardando que tal vez le esté pesando más de lo que cree? Y entonces Fernando, con la voz quebrada, le pidió algo. Llama a Sergio. Dile que necesito hablar con él. Javier no entendió del todo, pero hizo lo que su padre le pedía, porque Fernando creía que iba a morir, y antes de irse tenía un último deseo: ver a sus 2 hijos en el mismo lugar por primera vez
Y así, en aquella habitación, tuvo lugar la conversación que llevaba 32 años de retraso. Un padre y dos hijos que se habían querido como hermanos mucho antes de saber que lo eran. Lloraron los tres, abrazados a un hombre que un día puso su deber de padre por encima de su corazón de enamorado, que enterró sus sentimientos creyéndolos muertos y que volvió a sentirlos aflorar años después al investigar y reencontrarse con el viejo amor de su vida, un amor que ya no lo era, porque la madre de Javier había sido tan maravillosa que con los años había sabido ganarse de verdad su corazón. Imagine el bullicio de emociones que cargaba aquel hombre. Y al vaciar por fin ese saco tan pesado, Fernando se sintió liberado. Sintió que por fin podía descansar, que si Dios quería llevárselo ahora, ya podía hacerlo en paz, porque su legado estaba completo. Dejaba en el mundo dos hombres maravillosos, dos hermanos que se amaban y se respetaban desde mucho antes de saber que llevaban la misma sangre. Pero a veces Dios no se lleva al que ha hecho las paces. A veces lo deja un poco más. Y contra todo pronóstico, Fernando empezó a mejorar. Como si el cuerpo, libre al fin del peso que lo había enfermado durante más de 30 años, hubiera vuelto a encontrar razones para latir. Porque no es solo la medicina la que cura. A veces, lo que sana a un hombre es soltar la mentira que lo estaba matando. Semanas después, sucedió lo que parecía imposible. Se reunieron todos: Fernando, Elena, la madre de Javier y los dos hermanos. Las dos mujeres que habían amado al mismo hombre se miraron por primera vez. Y en lugar de rivales, se reconocieron. Dos vidas marcadas por el mismo hombre y aquella tarde por el mismo perdón. Y meses más tarde llegó la imagen que ninguno habría imaginado. Una cena, una mesa larga y llena, con luz cálida y demasiadas sillas que por fin estaban ocupadas. Sergio llegó con alguien de la mano, su novia, y, emocionado, se la presentó a su padre. A su padre. Dos palabras que jamás había podido pronunciar en toda su vida, y que ahora decía con los ojos húmedos. Fernando se levantó despacio, abrió los brazos y los dos hermanos y aquel padre que tanto costó encontrar se fundieron en un abrazo, los tres. Por fin, no era el final de una historia, era el principio de una familia. Y dígame una cosa, ¿cuántas familias mueren en silencio, esperando un perdón que nadie se atreve a dar el primero? Aquella familia tardó 32 años en sentarse a la misma mesa. 32 años perdidos por un miedo, pero ninguno fue irrecuperable, porque el perdón no borra el pasado, pero abre un futuro. Marco Aurelio escribió que la mejor venganza es no parecerse a quien te hirió. Y el Evangelio fue más lejos. No pidió que no nos vengáramos, pidió que perdonáramos 70 veces 7. Hay una mesa en su propia familia
que lleva años con una silla vacía, esperando que alguien se atreva a dar el primer paso? Séneca escribió que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Fernando pasó más de 30 años sin rumbo, prisionero del miedo. Pero el día que se atrevió a decir la verdad, encontró por fin su puerto. Y quizá usted, que me escucha esta noche, también lleve un secreto que le pesa, una verdad guardada, un perdón pendiente, una llamada que no se atreve a hacer. Pero escuche bien esto. Fernando esperó más de 30 años y aún así llegó a tiempo, porque la gracia de Dios no elimina el pasado, pero puede redimirlo por completo. Y mientras le quede un aliento, una mañana, una palabra por decir, usted también está a tiempo. A tiempo de perdonar, a tiempo de pedir perdón, a tiempo de volver a empezar. Porque ningún hombre está tan roto que Dios no pueda rehacerlo, ni tan lejos que no pueda volver a casa. Si esta historia le tocó el corazón, hágame un favor. Escriba en los comentarios una sola palabra, verdad, para que sepamos cuántos creemos todavía que nunca es tarde para volver a empezar. Y si quiere seguir caminando conmigo, suscríbase. Soy Marco y esto es El Señor Estoico. Hasta la próxima.